continuar con la siguiente presentación. Ingeniero Daniel Carvajal. Muchas gracias, ingeniero Menéndez. Bueno, por los que han preguntado también por el chat, esta grabación de esta jornada pues será difundida a través de los correos con el cual ustedes han registrado su asistencia o su inscripción, al mismo que será también enviado el certificado de participación de esta jornada. Y allí pues ustedes, en caso de querer revisar nuevamente la intervención acertada de los ponentes, pues podrán hacerlo desde los enlaces que por ahí le podremos enviar, ¿no? A continuación escucharemos al doctor Emil Cristian Vega Ponce, que es un doctor en recursos hídricos por la Universidad Agraria La Molino del Perú. Es magíster en Ingeniería Agrícola en Mención de Recursos Hídricos por la Universidad de Concepción en Chile. Es ingeniero agrícola de la Universidad Técnica de Manabí y actualmente es docente investigador en el área de riego de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UTM. Él nos trae el día de hoy, en esta mañana, programación en lenguaje C del modelo de Campbell para generar la curva de retención agua-suelo. Doctor Vega, está a disposición la sala. Listo, muchas gracias. Voy a compartir. Ok, apago mi cámara porque tengo problemas con la conexión, entonces para que sea más fluida. Bien, en esta oportunidad, bueno, junto con un cordial saludo, agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación a participar en este evento. Y en esta oportunidad vengo representando a la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, pertenezco también al grupo de investigación de la Facultad de Uso Eficiente del Agua y Suelo en la Agricultura. Estoy compartiendo también aquí en la pantalla este código QR para que puedan hacer una captura del mismo, porque hay una carpeta en donde he puesto, junto con esta presentación, unos archivos acerca de los productos que genera el programa en sí que he desarrollado para generar la curva de retención agua-suelo con el modelo de Campbell. Como introducción, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS número 6, que habla de agua y saneamiento, incluye como meta global que hay que aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, y etcétera. Y para lograr esto, uno de los indicadores es generar un cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso del tiempo. Esto es importante porque para poder contribuir al agua limpia y al saneamiento, hay 3 indicadores más que tienen su base en justamente este indicador número 6, como es poner fin a la pobreza en todas las formas en todo el mundo, garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, y proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, etc. Recientemente, en México, en una conferencia con respecto a la Agenda 2030, que es a la que el Ecuador también va a tener que exponer los resultados que como país ha venido trabajando en contribuir a que el desempeño de los 17 objetivos ODS se cumplan de manera satisfactoria en el país. El presidente de México en su intervención decía que la academia es la responsable de fortalecer la investigación y colaborar para crear soluciones innovadoras y apoyar en la medición del impacto. Básicamente, la agricultura
irrigada de manera artificial es la actividad humana que consume más agua en todas las que realiza el hombre. En promedio, a nivel global, la agricultura utiliza el 70% del agua dulce disponible. Si nosotros aterrizamos a nuestro territorio, al Ecuador, de acuerdo al último censo agropecuario, las estadísticas indican que estamos 12% más arriba del promedio mundial. Y con respecto al oeste de los Estados Unidos, la empresa Vélez indica que ellos allá están utilizando un 67%, perdón. No sé qué pasó. %67.4%. Esto no es más que un indicador de que las cosas en nuestro país no se están realizando bien al respecto de un uso adecuado del agua en la agricultura irrigada. Incluso los estudios indican en estas dos publicaciones de la revista Agricultural Water Management, un artículo del 2021 y uno de este año 2022, en donde los autores del primer artículo indican que para sostener la población mundial que va a tener el planeta Tierra en el año 2050, necesitamos que nuestras áreas agrícolas incrementen su productividad 2 veces de la que actualmente están produciendo. Y asimismo, los autores de otro trabajo que fue publicado en febrero de este año, indican que estamos enfrentando desafíos de sequías en la mitad de las tierras agrícolas que actualmente proporcionan alimento. Entonces, tenemos un reto bastante alto, porque por un lado tenemos que aumentar la productividad al doble, y por otro lado estamos enfrentando desafíos de sequía en la mitad de las tierras que actualmente están produciendo alimentos. Entonces, como en todas las carreras de ingenierías nos enseñan que, o nos preparan, que para poder controlar un proceso tenemos que medir. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo como Facultad de Ingeniería Agrícola, enseñanza de las asignaturas relacionadas al cuidado y al uso eficiente del agua, es por un lado utilizar sensores que nos permitan monitorear todo lo que está ocurriendo en el agua una vez que llega al suelo, y con esos datos procesarlos a través de un lenguaje de programación o software que ya vienen definidos para tal efecto, y poder determinar el uso más adecuado y correcto para el cultivo que nosotros deseamos implementar. Y esto justo lo venimos haciendo a nivel de la enseñanza de programación en la Facultad de Ingeniería Agrícola con nuestros estudiantes de segundo semestre, quienes ya comienzan a tomar la asignatura de introducción a la informática aplicada, en donde a través de la enseñanza de los códigos, lenguaje C, que es uno de los lenguajes que se enseñan en la facultad, comienzan a generar pequeños programas para poder controlar todos los procesos que ocurren dentro del suelo. También es importante porque actualmente, si se desea exportar a la Unión Europea, en este continente están solicitando que algunos cultivos, o sea, no todos en este momento, tengan un certificado de huella hídrica. Y en este caso, H3 es un certificado en el cual ellos verifican que el producto que se está cosechando
en un país X se esté monitoreando el consumo de agua de este cultivo y que además se esté, o sea, no solamente monitoreando, sino aplicando la cantidad adecuada de acuerdo al tipo de suelo y a las características agrometeorológicas de la zona. En el año, bueno, fue una noticia bastante conocida, incluso ampliamente, porque esto ocurrió justo cuando comenzó la pandemia y casi todos estábamos conectados al televisor para estarnos informando, o a las redes sociales de cómo estaba, qué era lo que estaba pasando en el mundo alrededor de esta situación. En noviembre del año 2020 se crea el índice Nazca-Vélez California Water, o también conocido como el NQH2O. Un índice en el cual por primera vez en la historia de la humanidad el agua comienza a cotizarse, justamente por los problemas de estrés hídrico que estaba ocurriendo en el estado de California. Sabemos, es el estado más rico de los Estados Unidos. Y obviamente un colapso de la agricultura en este país podría llevar a la quiebra de algunas empresas. Bueno, el índice que les indiqué fue creado en el 2020, sin embargo esto tiene un antecedente de hace casi también unos 20 años atrás. Goldman Sachs es uno de los bancos más grandes e importantes del mundo. Y ellos en el 2002, justamente 2 años después de que se implementa el concepto de la huella hídrica por un investigador de Europa, hacen un estudio y presentan un artículo que le denominan, lo titulan El petróleo agua, el petróleo del próximo siglo. Y es que básicamente en este estudio hacen una analogía de cómo sería el colapso económico, alimenticio, financiero y tecnológico mundial en el caso de que exista un agotamiento importante del agua para la producción. Y lo comparan incluso con una catástrofe nuclear. Bueno, en este sentido es muy importante que nosotros como profesionales que estamos relacionados con el agua para su uso en la agricultura, considerando que es el mayor de todos los consumos que hay en las actividades humanas, conocer qué es lo que ocurre cuando el agua llega al suelo después de una precipitación o de un riego. Entonces, alrededor de las partículas de suelo se comienzan a formar capas peliculares que a medida que éstas se alejan de la partícula de suelo, comienzan a retenerse con menor energía, con menor presión. Entonces, desde el punto de vista agrícola, nosotros tenemos que conocer 2 límites que corresponden al punto de marchitez permanente, que es el límite inferior, y a la capacidad de campo, que es el límite superior. Y es entre estos 2 rangos que nosotros tenemos que manejar la cantidad de agua que tenemos que aplicar al suelo y conocer cuál es la capacidad que tiene el suelo también para retenerla como matriz. Al suelo lo podemos comparar con una esponja. Mientras está saturada la esponja, el agua va a estar retenida con muy poca fuerza. O en otras palabras, la fuerza de la gravedad será mayor a la fuerza de retención que esta agua comenzaría a drenar. Pero mientras se seca, o mientras, siguiendo con el ejemplo de la esponja, comenzamos a exprimirla o a hacer la presión, va a haber un momento en que tenemos que hacer mucha más fuerza para poder extraer el agua que ha absorbido esa esponja. Y es básicamente lo que ocurre también en el suelo. Cuando el agua se va agotando, las plantas tienen que ejercer una mayor fuerza que se puede medir a través de una señal hidráulica dentro de las plantas, con una bomba Scholander, por ejemplo, un equipo que mide la presión con la que circula el agua dentro de las plantas, por el xilema que vienen a ser las tuberías, y este nos puede indicar si la cantidad de agua que está circulando en su sistema hidráulico
está en óptimos niveles. Y es por eso que cuando hacemos una programación o los cálculos de las necesidades de agua en los cultivos, tenemos que permitir que el factor controlador del agua que circula dentro del agua en la planta depende exclusivamente de las condiciones atmosféricas. Es por eso que ustedes han observado que, por ejemplo, ahora que hay un boom del cultivo de la pitahaya, muchos pitajayeros han adquirido estaciones meteorológicas, porque se necesita un control muy exacto de las mediciones de estas variables para poder determinar el uso consultivo del agua por estos cultivos y evitar así que esos niveles ultrapasen el punto de marchitez permanente, porque de este modo el suelo se convertiría en el factor controlador del estado hídrico de la planta, y eso es lo que queremos que evitar, porque estaríamos llevando a un desastre en la producción de nuestros cultivos y finalmente en su rendimiento, básicamente. Un poco hablando ahora de la configuración matemática de lo que corresponde a cómo es que el agua se retiene en el suelo, Campbell propuso este modelo, incluso él fue un profesor de la Universidad del Estado de Washington. Además también Gaylon Campbell, él tiene una empresa justo en el Estado de Washington donde fabrican sensores, equipamiento y construyen software dedicado a mediciones de parámetros en la relación agua-suelo-planta. Muchos de sus instrumentos se basan en este modelo para la medición del potencial matricial y del contenido de agua en el suelo. Y como vemos aquí, el modelo de Campbell tiene una variable independiente, que es el contenido volumétrico del agua en el suelo, y tiene tiene un coeficiente de retención y un exponente de retención. Entonces, la multiplicación de este coeficiente por este contenido volumétrico y elevado al exponente, podemos calcular el potencial o la energía con la que el agua se retiene en el suelo, y conocer hasta qué punto este contenido asociado, o este potencial asociado a ese contenido, está dentro de los niveles adecuados para hacer un riego eficiente en nuestros cultivos. Esto se lo puede hacer en una hoja de cálculo, sin embargo resulta bastante tedioso y demora muchísimo tiempo, sobre todo para determinar el coeficiente y el exponente de retención. Entonces, ¿por qué lenguaje C? Bueno, en términos simples, básicamente, la programación en C, o utilizando C, es porque es uno de los lenguajes más básicos y trascendentes que hay. Tengo entendido incluso que en las carreras que tiene la Facultad de Informática es el lenguaje con el que empiezan a programar los estudiantes de todas las carreras que tiene esta facultad. Y es lo mismo que estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería Agrícola. Entiendo también que en otras facultades de ingeniería de la UTM es el primer lenguaje de programación que se les comienza a enseñar a los estudiantes, y como también lo indicó el compañero Henry, ya después, un poco cuando están los estudiantes más avanzados, comienzan a aprender Python o JavaScript para trabajar en la plataforma de Google. Bueno, en este sentido, yo utilicé el compilador DEC C++, la versión 5.11, para escribir el código, en el cual el programa solicita ingresar los 3 elementos congénitos del suelo, que son la arena, el limo y la arcilla. Obviamente todo esto que estoy indicando son parámetros que tienen que haber sido obtenidos en laboratorio, porque también si cualquier cosa que yo ingrese, el programa me va a entregar cualquier cosa. Sin embargo, dentro del mismo código le he puesto algunas restricciones para evitar que suceda algún tipo de errores por el usuario, que lo puede hacer incluso
ingresar un dato de manera incorrecta y que le alerte el mismo programa que eso no es correcto. Bueno, hay otras cosas sí que es un poco básico también, que al menos los profesionales en el área de ingeniería agrícola, agronomía, agropecuarios y también ingenieros civiles conocen, como por ejemplo la conductividad hidráulica saturada, que es un parámetro que pide el programa, que se puede determinar por diferentes métodos, por check, cilindros dobles, etcétera. Solicita también el ingreso de la densidad aparente y con este dato calcula la porosidad, la profundidad a la que se quiere regar y los límites superior e inferior en el cual el agua está disponible para las plantas, como es la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Con base a esta información, el programa, utilizando un ciclo repetitivo, un ciclo for, y también condicionantes anidadas, permite calcular estos dos parámetros de ajuste del modelo, que es A, el coeficiente de retención, y B, que es el exponente de retención, que básicamente son dos parámetros que están relacionados con el contenido de arcilla y arena que tiene el suelo en donde voy a producir. El programa también entrega el potencial de entrada de aire al suelo, que es básicamente cuando un suelo está saturado, después de una lluvia o un riego excesivo, el drenaje comienza a ocurrir en los macroporos. Se le denomina potencial de entrada de aire al suelo. Y también el potencial matricial, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, que de acuerdo a cómo están los niveles de arcilla y arena, se le agregó al programa para que reconozca cuándo sería un valor de, por ejemplo, menos 33 kilopascales a capacidad de campo, un suelo que tenga un contenido de arcilla mayor que la arena, o a menos 10 kilopascales si sucede lo contrario. Y también con un ciclo for genera los valores de el contenido de humedad entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, porque tita justamente es la variable independiente del modelo, el nivel de agotamiento permisible, la lámina de riego y el tiempo de riego. En realidad otras cosas más, porque he hecho una actualización del programa justamente en este mes de marzo, y ahora también he puesto para que entregue el potencial osmótico de acuerdo a la conductividad eléctrica del extracto de saturación. El programa genera un archivo TXT para que pueda ser descargado por el usuario y utilizar los datos para hacer un informe o para construir unos gráficos también que son bastante valiosos a la hora de hacer la programación del riego también. Entonces, esto de aquí es la pantalla, digamos, de la presentación del programa. Tiene una portada y las líneas que están más hacia la izquierda corresponde a todos los datos que hay que ingresar, y lo que está tabulado y que están con asterisco corresponde a los datos que genera o la información que genera el programa con los datos que se ingresan. Y este es el archivo TXT, sale con el nombre de EVPO, y ahí con la textura del suelo, del que eso sí hay que cambiarle manualmente, porque tiene un archivo de escritura, genera un archivo de escritura, entonces es importante que una vez que se genere ese dato cambiarle el nombre, porque no reconoce el nombre, los valores de arena, limo, arcilla que está ingresando, e indica la textura. Eso se lo determina a través del triángulo de textura del Departamento de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, para poder indicar cuál es la textura. Aunque esa opción también la estoy escribiendo el código para que me entregue directamente también cuál es la textura del suelo, justamente en función de los parámetros del Departamento de Conservación del Suelo de los Estados Unidos. Y esta de aquí, digamos, es la parte, podemos decir, más importante, lo más valioso del programa, porque me permite visualizar al mismo tiempo, al menos las dos primeras columnas que habla de la humedad volumétrica y el potencial matricial del suelo, que es un trabajo que requería mucho tiempo, mucho trabajo en el computador, muchos clics para generar estas columnas, para construir la curva.
y a veces resultaba bastante tedioso, sobre todo cuando había que hacer en un valle, por ejemplo. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar como fiscalizador en el Plan de Desarrollo Agrícola de Carrizal Chone. Entonces hacerlo en Excel era bastante tedioso. Y con los conocimientos básicos de programación, o sea, aquí en un segundo, en menos de un segundo tengo el resultado para una muestra, por ejemplo, y mientras que hacerlo en Excel requería de unos 10, 15 minutos, dependiendo también de la experticia de la persona que maneja. Entonces imagínense en esa diferencia, menos de un segundo versus 10, 15 minutos en una memoria de cálculo, en una hoja de cálculo, perdón. La ventaja es que también estos archivos pueden ser abiertos en Excel, ¿no? O sea, directamente uno los abre, y ahí obviamente con todo esto puede comenzarse a generar muchos gráficos. Lamentablemente C no tiene una herramienta para poder generar gráficos. Sin embargo, si lo exportamos a Excel, podemos hacer gráficos y comenzar a hacer análisis, ¿no? Aunque ya prácticamente esta tabla me entrega muchísima información, porque puedo conocer al mismo tiempo hasta cuándo puedo dejar que se agote el agua en el suelo, para decir que ese es el límite máximo de acuerdo a si yo quiero mantener una producción del 100%, ¿cuánto es lo que tengo que dejar que se agote? Si por ejemplo tengo un déficit de agua importante, y justamente coincide con una etapa del cultivo en donde si estoy sembrando maíz, necesito que está en la etapa de llenado de granos, entonces necesito tener el recurso hídrico disponible para esa área donde tengo sembrado el maíz. Entonces yo sé, con una reducción o con un nivel de agotamiento permisible que vaya más allá de lo permitido para tener un 100% de la máxima producción o cosecha, entonces ya puedo también estimar que con ese nivel de agotamiento inferior a lo recomendado, cuál podría ser el efecto que podría tener en la cosecha. Entonces, aquí, por ejemplo, he tomado para un suelo franco arenoso. Estos datos son generados por la tabla generada por el programa desarrollado en C, y los gráficos son desarrollados en Excel. Entonces, para el cultivo de maní, un nivel de agotamiento permisible del 50%, ahí me está indicando que esto es como 0.14 o 14 metros cúbicos sobre metros cúbicos de contenido de agua en el suelo, y eso si lo observamos en la curva de retención, está justamente en un punto donde la pendiente es muy pequeña. Entonces eso es muy bueno, porque a medida que el agua se va disminuyendo en el suelo, el decrecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Entonces, esto es importante, o sea, esto es muy bueno porque al chequear o al relacionar el nivel de agotamiento permisible con el contenido volumétrico y llevar luego ese contenido a la curva de retención, puedo observar que está dentro de la curva en el cual la pendiente es una línea horizontal. Este es en un suelo arcillo limoso, en donde para el mismo nivel de agotamiento permisible, o sea, si voy a sembrar maní, entonces está entre 0.26%, un 0.26 metros cúbicos sobre metros cúbicos de contenido de agua. Entonces nos damos cuenta que es, 0.27, bastante diferente que si estoy produciendo en un suelo franco arenoso, que el contenido de agua es de 0.14. Entonces, yo he observado en muchos proyectos de riego y algunas empresas que, por ejemplo, solamente se dedican a vender todo el sistema artificial para llevar el agua, y no consideran esta parte que corresponde al diseño agronómico. Que un sistema de riego tiene un componente agronómico y un componente hidráulico. Y el componente hidráulico depende del componente agronómico. Si tengo un mal diseño agronómico, por más bien que haya terminado las pérdidas de carga en el diseño hidráulico, voy a tener o un problema de sobreestimación de la cantidad de agua que tengo que entregarle, o una subestimación al cultivo. Y obviamente eso genera pérdidas.
Entonces, ha sido muy desestimado la determinación de la curva de retención agua-suelo. Incluso la FAO, este es el paper número 56 de la FAO, cuando se reunieron los máximos investigadores en riego de todo el mundo en Roma, y escribieron este documento en base a todas las publicaciones y las investigaciones que realizaron universidades e institutos de investigación públicos y privados de todo el mundo. Entonces, generaron bueno, entre mucha información, este cuadro, el cuadro 22 del paper número 56, en donde en función del cultivo, si son hortalizas pequeñas, hortalizas solanáceas, cucurbitáceas, hortalizas perennes, cultivos textiles, oleaginosas, etc., ¿cuál es esa fracción de agotamiento permisible? Porque todos los cultivos no tienen la misma capacidad de tolerar una disminución de agua. Entonces es muy diferente, y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el diseño del sistema de riego. Bueno, incluso la FAO indica que todas estas fracciones de agotamiento o estos niveles de agotamiento permisibles son para evapotranspiraciones de referencia de 5 milímetros día. Nosotros, como estamos ubicados en el centro del planeta, en la latitud cero, no tenemos el inconveniente de hacer un ajuste. E incluso, esta es una publicación que hice cuando fui estudiante de la maestría en la revista Ingeniería Agrícola, junto con el doctor Jara, que fue mi tutor. Hicimos un estudio, hicimos una calibración y una validación de varios modelos para determinar la evapotranspiración de referencia aquí en el Ecuador, en la costa y en la región andina. Entonces, bueno, aquí no pasamos de los 5 milímetros día. De alguna forma es una ventaja porque, digamos, nos permite utilizar, o sea, no tendremos que hacer, bueno, sí investigaciones, pero no hacer ajustes en los factores de agotamiento si utilizamos esta tabla. Por eso es que en muchos diseñadores utilizan directamente esta tabla como factor de agotamiento, pero que sin embargo, como ya les mostré en los gráficos, en las curvas, eso va a depender también de la textura del suelo, o sea, cómo se están distribuyendo esos elementos congénitos, y eso yo tengo que verificarlo. O sea, es importante que yo construya la curva para ver en qué punto me cae ese valor de nivel de agotamiento permisible, para saber cuál es el contenido de humedad y con qué energía está retenido el agua en el suelo. Y otra cosa importante, que también un mismo nivel de agotamiento permisible para el mismo cultivo me genera una lámina de riego en el franco arenoso de 10 milímetros y para el arcillo limoso de 18 milímetros. O sea, casi el doble en un suelo arcillo limoso. Para producir para tener la misma producción de maní, en este caso, suponiendo en 1 hectárea. Si yo hago 10 riegos y utilizo 10 milímetros como lámina de riego en un suelo arcillo limoso y 18 milímetros en un suelo franco arenoso, en el suelo franco arenoso voy a estar teniendo una sobreestimación de casi el doble de la cantidad de agua que necesita mi cultivo de maní, y por otro lado en el suelo arcilloso voy a tener una subestimación de casi también el doble. Entonces es ahí la importancia de generar la curva de retención agua-suelo para poder determinar de una manera muy precisa y con alto desempeño, al final, la cantidad de agua que yo tengo que aplicar a mi cultivo. Bueno, les presento aquí nuevamente el código QR para que puedan hacer la captura, porque ahí lo que he hecho es proporcionar esta presentación junto con un archivo en Excel donde están diferentes curvas que he realizado con los datos, con la información obtenida en el programa que ha sido desarrollado. Bueno, y al final de todo esto, como conclusión, ya después de haber escuchado también a todos los expositores que me antecedieron en la palabra, es que tenemos que cuidar el agua. Básicamente porque es el ingrediente principal de la vida y de la cerveza también para quienes nos gustan la cerveza. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención al doctor Emil Vega. En razón del tiempo, agradecemos a quienes tengan alguna inquietud escribirla en el chat, o como ahora el ingeniero
Javier Valencia está levantando la mano, le damos paso a su intervención. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Felicitaciones a los organizadores de este importante evento. Sí, muy puntual. Me refiero a la primera parte, doctor Vega. A mí, bueno, también felicitaciones por el trabajo. A mí me parece súper claro y muy evidente la necesidad de estudiar a mucha mayor profundidad nuestros suelos en función de la relación agua-suelo-planta, digamos, que es la que define los temas de riego, ¿verdad? Pero en su primera parte nos hablaba muy claramente de que las tendencias mundiales, al menos en términos de producción científica, nos dicen que hay que, incluso usted hablaba de más que duplicar la productividad en el tema agrícola, capaz pues de poder resolver los problemas de alimentación mundial, ¿cierto? En contraparte de esto, yo también pues hay otro movimiento que no exactamente dice lo mismo, ¿no? Sino que manifiesta que, y esto lo dicen las mismas cifras de la FAO, a cada habitante en el mundo le corresponden 2.000 metros cuadrados, en estos momentos, 2.000 metros cuadrados de superficie agrícola regable. De tal manera que eso significaría que no necesitaríamos mayor extensión de tierra en estos momentos para satisfacer el problema del hambre o el problema de satisfacción de soberanía, seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, pues no es difícil entender que ese no es el problema. El problema radica fundamentalmente en la distribución de la tierra y por tanto en la producción de alimentos. La misma FAO nos dice pues que el 80% de la producción mundial en estos momentos es consumida por el 20, el 30% de la población que obviamente pues se encuentra asentado en los países desarrollados, ¿cierto? Lo que le quería manifestar, y la pregunta era esa, justamente esta tendencia a la necesidad de hacer más extensivo el uso del riego artificial, que también ha sido motivo de estudio a nivel mundial, nos manifiesta que el 40%, son datos de la FAO, ¿no? Que el 40% del agua que se utiliza en riego artificial proviene de los estratos subterráneos en estos momentos a nivel mundial. Y eso definitivamente, según la información, está gravitando mucho en el balance hídrico subterráneo, lo cual también pues, nos conduce a todo este evento o estos fenómenos climáticos que estamos mirando ya en el mundo. Entonces ahí viene un tema que desde mi punto de vista llama mucho a la reflexión, que es hasta qué punto la innovación, el conocimiento científico, la innovación tecnológica, que obviamente es necesaria. Yo creo que aquí en Manabí es clarísimo la necesidad pues, de trabajar mucho más en investigación en riego artificial, por nuestras condiciones geográficas, me refiero, pero hasta qué punto esta tendencia a la necesidad de ir avanzando en innovación tecnológica, en riego artificial en este caso, nos va a conducir a una agricultura sostenible. Más aún cuando, volviendo a la primera parte que yo planteaba, como que no habría necesidad en estos momentos pues de acelerar procesos de extensión agrícola, sino más bien iniciar procesos de redistribución de riqueza a nivel mundial. Eso quería su comentario, y también le planteo a los otros exponentes que bien lo han hecho pues en sus diferentes exposiciones, hasta qué punto, y los que son académicos obviamente, hasta qué punto las universidades tendrían que reformar o replantearse en sus pensum académicos para que no solamente los conocimientos técnicos, científicos sean los que estén inmersos en los pensum de estudio, sino reflexiones mucho más profundas que tienen que ver con la sostenibilidad del agua en este caso, en relación con la distribución de riqueza a nivel mundial, ¿no es cierto? Esos son los planteamientos que yo les dejo ahí para la discusión. Muchas gracias nuevamente. Listo, ingeniero Valencia. Gracias, muy importante su observación. Sí, mire, al respecto, lo que en la presentación, la publicación que puse donde los autores indican sobre o sea, no hace referencia a incrementar el área,
agrícola, sino que indican que con las áreas que hay actualmente, para poder alimentar a toda la población que se nos va a venir en el año 2050, se necesita incrementar en 2 veces su productividad. Entonces, incluso este artículo que fue publicado en septiembre del año pasado, es una revisión que hacen los autores, es un artículo de revisión de varios estudios ya publicados en esta revista y en otras más, de alto impacto, en donde llegan a esa conclusión. Pero dentro de esa misma revista es que en febrero de este año indican que, listo, sin embargo, tenemos que duplicar la producción en las áreas que actualmente ya están produciendo para sostener la población que se nos viene en el 2050. Sin embargo, estamos enfrentando desde ya desafíos de sequías en la mitad de estas áreas que hay actualmente, que son las que producen alimentos. Entonces es un desafío bastante grande el que tenemos que hacer. Por eso es que en Estados Unidos esta empresa Vélez, que es una institución financiera que tiene como su área de estudio es desarrollar metodologías para cobrar agua, y que se unió con Nazca, que Nazca es coautor también de este índice. Pues conocemos que Nazca también es un índice bursátil que lo que hace es mostrar la variación de los precios de un bien o cualquier cosa que se comercialice con dinero, y ver cómo se va comportando en el tiempo, dependiendo de algunas características que modifican ese precio. Entonces se unen Vélez y Nazca y crean este indicador. Pero eso de ahí no es suficiente, porque usted hace muy bien la pregunta, o sea, ¿qué más es lo que se necesita? Y justamente nosotros en la Facultad de Ingeniería Agrícola hicimos ese análisis, y una de las soluciones, o no las soluciones, pero algo que va a poder ayudar a la solución y que se ha puesto aquí, es justamente el empleo de las herramientas geoespaciales. Porque se puede tener una mayor cobertura, se pueden estudiar patrones temporales, históricos, y en base a eso proyectarse también. Y creamos incluso la carrera de ingeniería en tecnologías espaciales, porque, bueno, en la formación actual tenemos algunas asignaturas que ayudan a la formación del ingeniero agrícola utilizando herramientas espaciales, pero pensamos que necesitábamos tener un ingeniero en tecnologías espaciales con una formación un poco más sólida y específica, justamente para tratar este tema. Y actualmente, por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo? La FAO determinó desde hace mucho tiempo los coeficientes de cultivos. O sea, para cada cultivo, ¿cuál es ese coeficiente de consumo de agua? Y que incluso ahora con el empleo de las herramientas o las tecnologías espaciales, ayuda a mejorar o a precisar la determinación de eso. Incluso también con el apoyo del lisímetro, que la Universidad Técnica de Miami ya cuenta con un lisímetro de investigación, que fue con una gestión que se hizo en la universidad a través del Ministerio de Agricultura y parte de la Escuela Nacional de Irrigación. Entonces, el empleo de tecnologías geoespaciales para ver los cambios que hay en los patrones de siembra, de mecanización también, la utilización de sensores. Toda esta tecnología, obviamente, y los datos que se generen ahí van a poder contribuir a que podamos aumentar la producción en el doble de estas áreas, y obviamente también disminuir esa incertidumbre de sequía que tenemos actualmente en la mitad de las áreas que están produciendo alimentos. Entonces, creo que, bueno, es mi opinión al respecto, que es lo que yo he visualizado, de acuerdo a lo que también he estado revisando, de qué es lo que podría pasar en el futuro con respecto a ello. Muchas gracias, doctor Vega, por su respuesta. Muchas gracias también al ingeniero Valencia por sus comentarios al respecto. Les pediría al ingeniero Julio, que está alzando la mano, es breve en su pregunta, y también al doctor Vega en la respuesta. Con esto terminaríamos esta
intervención para luego darle paso al ingeniero Edgar Menéndez y pueda anunciarnos la siguiente intervención. Gracias. Buenos días. Felicitarle al Colegio de Ingenieros Civiles, su organizadora, a los expositores. Bueno, mi pregunta es al doctor si tiene algún porcentaje, alguna estadística de porcentaje de áreas con riego tecnificado, riego no tecnificado a nivel de la provincia o del Ecuador, porque creo yo que no se está optimizando los recursos hídricos. Al hablar de riego por inundación, se sigue usando en nuestro país, ¿no? Se sigue desperdiciando el líquido. Entonces mi pregunta es si hay alguna estadística sobre este riego tecnificado y riego no tecnificado. Su micrófono, doctor Vega, por favor. No le estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias. Aún no le Ya, escuchamos. disculpe, es que se me había desconectado en el computador. Ya. Sí, bueno, hay una encuesta, o sea, hay una actualización que hizo el Ministerio de Agricultura, que fue una encuesta nacional, que fue en el 2020. O sea, con datos de esta encuesta para hacer una actualización del Censo Nacional Agropecuario, en donde en realidad ha habido un cambio en el uso de el agua a través de los sistemas de riego. Porque en el censo del año 2000, me parece, la utilización de riego de agua en riego por surcos era mayor que la utilización de sistemas presurizados. Entonces hubo un cambio con la actualización que hicieron en el 2020, una encuesta para actualizar estos datos. Entonces, hubo una disminución del 18% en el uso del agua en sistemas de riego por surcos. Estoy hablando a nivel nacional, no encontré datos con respecto específicamente a la provincia de Manabí. Y justamente esa disminución de ese 18% se incrementó, o sea, correspondió al incremento en un 18% en el uso de sistemas de riego presurizado. O sea, de alguna forma, el riego por surco, que utiliza mucha más cantidad de agua, porque además la eficiencia del sistema es más baja, el 50% con respecto a un sistema de riego por aspersión, que está entre el 80 y el 85%. Sí, de alguna manera el cambio del sistema ha contribuido. O sea, de utilizar una eficiencia del 50% a pasar a una del 85% de eficiencia, ese 18% de cambio que hubo entre el 2000 y el 2020. Sin embargo, eso no es suficiente. Necesitamos digamos, en la parte hidráulica hubo ese cambio, ¿no? Un sistema no presurizado, un sistema presurizado. Hay más control. Sin embargo, necesitamos también seguir trabajando más en la parte del diseño agronómico, que no debe ser desestimado, y que en los cálculos que se realicen, no utilizar tablas, sino utilizar, o sea, llevar las muestras a los laboratorios, a hacer los análisis respectivos y luego hacer los cálculos con esos análisis para generar la información y ayudar a incrementar la disminución del uso de agua, pero manteniendo los mismos niveles de cosecha. Claro, para optimizar los recursos hídricos, ¿verdad? En resumen. Así es. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Vega. Edgar, por favor, continúe. Ingeniero Daniel,